El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. A ver, sentaditos. Hay un planteamiento muy interesante. Hay que descubrir, yo les recomiendo, si me voy a echar porras yo solito, ¿no? Pero estamos con un tema muy interesante en las noches del programa Y Jesús, que haría, ya son 13 programas o 14, que estamos meditando sobre el valor salvífico del sufrimiento. Y es cada vez así como que cachetadas guajoloteras hermosísimas, porque el sufrimiento, Cristo también lo vino a redimir. Redimir es rescatarnos. El sufrimiento es obra del mal, no es obra de Dios. El sufrimiento no es obra de Dios. El sufrimiento que tú estás padeciendo, que si te dejo el esposo, que si esto, que si aquello, que si la enfermedad, es obra del demonio, es obra del pecado. Cuando Jesús se hace hombre, Él asume el sufrimiento para romperlo, para que no sea más una acción que nos lleva a la desesperación, que nos lleva a las puertas falsas que Satanás nos pone. Jesús, en su infinito amor y poder, Él asume el sufrimiento, lo permite en su vida para vencerlo y rescatar, redimir el mismo sufrimiento. Imagínense una persona que está sufriendo, cualquiera de ustedes ahorita que tienen así como que problemas. El sufrimiento humano sin la redención es estar dando vueltas sobre una misma realidad, que llega un momento en que es desesperante, ya no vemos la salida, no sabemos qué hacer, y es cuando Satanás nos pone puertas falsas que nos ayuda a confundirnos más. Pero cuando Cristo redime el sufrimiento, de ser un círculo, se vuelve una línea recta. Vamos a pasar por ese sufrimiento, pero ya en una dirección, en una trascendencia, en un valor salvífico. Uno mi sufrimiento al sufrimiento de Cristo para la redención. Entonces, mi sufrimiento, que no se quita completamente, mi sufrimiento ya tiene un valor, ya tiene un sentido, ya tiene una fuerza que me permite poder mantenerme firme, aunque estoy padeciendo lo mismo que cuando lo estaba padeciendo dando vueltas, pero aquí ya tiene algo mucho más grande que me permite poder sostenerme. O sea, mi sufrimiento es mínimo en comparación al sufrimiento de Cristo, pero si yo lo uno, se vuelve un sufrimiento redentor. Por eso, Cristo ha redimido también el sufrimiento, le da un nuevo sentido, para que nosotros nos metamos en el mal. Como consecuencia, es el sufrimiento, el mal trae sufrimiento. Nos metemos en el mal que tú estás padeciendo, llámese enfermedad. ¿Cuántos de ustedes padecen una enfermedad? Ya no tienen la misma fuerza, a lo mejor la misma edad, la deficiencia ya física, que ya no podemos movernos de hacer. Nos metemos en esa realidad, o en la traición del hombre, la traición de la mujer, o en el problema con los hijos, problema con los suegros, problema con todo el mundo. Nos metemos en ese sufrimiento, pero ya no lo enfrento como lo enfrentaba antes. Ahora lo enfrento con esta fe, con esta esperanza de decir, wow, ¿qué está pasando? Tengo esa fuerza,
Por eso Pablo dice algo bien interesante. Después de predicar el Evangelio, bueno, primero, a Pablo le va como en feria. Y él no se pone, ay, cómo sufro, ay, es que me duele. Fíjense, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo, lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. O sea, fíjense, aparte de que lo rechazaron, lo dieron por muerto, lo apedrearon. Si a veces nos damos un golpecito y ya estamos así, nos duele una parte del cuerpo y andamos así, hasta chillando. Es normal, porque somos humanos. Pero Pablo lo arrastraron. Y cuando lo arrastraron, no se vaya a golpear la cabeza, ya lo daban por muerto. Entonces al arrastrarlo, le dieron otra friega. Lo dejaron ahí. Llegaron los discípulos, los discípulos. Pablo se levanta, se regresa y al día siguiente ya está trabajando. Al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. O sea, seguía en lo mismo. ¿Qué era lo que tenía Pablo diferente al Pablo antes de Cristo? Pues la redención. Tenía la fuerza, tenía la paz. Por eso mi Señor, en el Evangelio, nos dice algo maravilloso. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. ¿Cuál es la paz que da el mundo? La paz del mundo que da es que todo a tu alrededor esté bien. No problemas, no enfermedad. Uy, ¿cuánto dura esa paz? Pues en cuanto venga otro problema. ¿Puedes evitar problemas? Puedes, pero no siempre lo vas a lograr. ¿Puedes controlar a la persona que te está lastimando porque está portando mula? No puedes. ¿Puedes cambiar a tu marido? Tampoco. ¿Puedes cambiar a tu mujer? Menos. A lo mejor quieras cambiarlo mejor por otro, pero no se puede. No se vale. No puedes cambiar a tu suegra, aunque quieras. No puedes cambiar a tu pareja, aunque quieras. Entonces, hay personas que no entienden que a veces si se puede evitar, hay que evitarlo. Si no hay sacramento de matrimonio, ¿qué estás haciendo ahí? Sepárate. Porque una vez ya con el sacramento, ya no hay vuelta de hoja. Aprender a cargar ese sufrimiento. Pero, ¿cuál es la paz que da Cristo? Cristo no me quita el sufrimiento. Cristo me da la paz en mi interior, sabiendo que con ese sufrimiento yo formo parte de la redención y puedo ganar almas, porque el objetivo de todo cristiano es salvar su alma y las almas que Dios le ha encomendado. Entonces, viene la paz que Jesús viene a darnos. Es una paz interior, no una paz externa, temporal, todo bien con los demás. Tú no tienes problemas económicos, no tienes problemas con tus padres, no tienes problemas con nadie. Esa paz es relativa, es la que da el mundo. Y el mundo ha querido ofrecer paz. Los sistemas políticos, los sistemas económicos, todos te ofrecen una paz. Mira, si tú votas por mí, voy a hacer... que tenga que. Te prometen las perlas de la Virgen y te dan puras patadas en la cola. Porque no hay verdad en lo que dicen, aparte que no hay coherencia. Pero ningún sistema económico, ningún sistema político ha podido traerle al hombre lo que Cristo te da. Te han prometido tantas cosas: el capitalismo, el socialismo, los partidos, las cuestiones incluso sociales. A veces incluso la misma iglesia, cuando se desvía del objetivo principal, engaña y miente. Esta es la verdad. Pero cuando se mantiene fiel a este mensaje, fiel a esta realidad, fiel a esta redención, la iglesia transmite lo que Jesús quiere darnos, una paz que no da el mundo. A tal grado, y fíjense, esta es la parte emocionante, hermosa que mi Señor nos presenta. Dice, no pierdan la paz ni se acobarden. ¿Qué significa?
que la paz no es la ausencia del miedo. Es que hay que enfrentar tus miedos, hay que enfrentar tus temores. Por eso dice, no la pierdan ni se acobarden. ¿Por qué dice no se acobarden? Porque vas a enfrentar lo que te da miedo. Y una de las mayores realidades a la que nos da miedo, ¿cuál creen que es? El sufrimiento. No quiero sufrir, no sé sufrir, no, por favor. Eso es la verdadera fe, esa confianza, ese abandono, esa realidad que nos hace ver algo diferente. Pero, dice, no pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Bien, esta otra a mí me encantó ayer en la noche, no la había oído hasta que celebré la misa. Dice, ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. ¿Se ve a Satanás en algún momento? No. ¿A qué se refiere? A las acciones de Satanás. ¿Cuáles? El mal y las consecuencias del mal, el sufrimiento. Jesús se va a enfrentar a Satanás a través de las obras de Satanás. ¿Qué es el mal? Fue el mal que el que rechazó a Jesús, fue el odio y es el sufrimiento. Y Jesús dice, viene ya el príncipe de este mundo. Y no es que el príncipe de este mundo tenga poder sobre él, dice. No es que el que tenga poder sobre mí. O sea, Jesús pudo haberlo vencido, porque es Dios. Pero él se somete en un sufrimiento. Yo lo ponía como, quieres pasar al otro lado donde hay luz, pero tú estás de este lado y hay una pared de quién sabe cuántos kilómetros de grosor de acero puro. No puedes pasar, pero el sacrificio de Cristo abre una puerta, la puerta estrecha, que tienes que pasar por ahí y ver hacia adelante la meta. Entonces, dice, no es que Él tenga poder sobre mí, porque aparentemente Jesús muere como un fracasado, muere como un maldito. Véanlo en la cruz. Él no muere como un rey, no muere como un héroe, no muere como un reconocido. Muere como un maldito, como un abandonado, como lo peor. Y lo emocionante de esto es que mi Señor dice, no es que Él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre. ¿Cómo ama Jesús al Padre? Siento bonito, siento mariposas. Ay, es que es tan emocionante. Jesús no ama al Padre así. El domingo pasado yo les hablaba cómo se puede lograr la pertenencia. La verdadera pertenencia no es porque unas tu cuerpo a otra persona. Eso cualquiera lo hace, hasta los animales lo hacen. Están en brama y se unen. No es porque estés compartiendo una casa, un techo. No es porque estés compartiendo hijos. La verdadera unión es cuando tu voluntad y la voluntad de tu pareja se unen a un mismo objetivo. De nada sirve que se quieran. El amor humano, el amor sentimiento no sirve. Si no está el amor divino, la unión de mi voluntad con la voluntad tuya, pero los dos unidos a la voluntad de Dios. Y ese es el amor verdadero, el amor que trasciende, el amor que da, que se sacrifica, que se entrega. Por eso dice Jesús, no es que Él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre. ¿Cómo va a saber el mundo que Jesús ama al Padre? Cumpliendo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Mi voluntad, Jesús, voluntad del Padre, unidos. ¿Por qué sufre? ¿Por qué padece? Porque su voluntad está unida a la de su Padre. Y ahí es donde demuestra el verdadero amor, no en un sentimentalismo, sino en una entrega de mi voluntad a la voluntad del Padre. Por eso muchas chamacas sonzas
terminan uniéndose a cada garrapata que no funciona. ¿Y por qué garrapata? Garrapata, garrapierna, garra seno, garra todo, pero no agarra la voluntad de Dios. ¿De qué fregado sirve todo eso si no hay el verdadero amor? Por eso es fascinante en esto. No es que Él tenga poder sobre mí, el mal, ni el sufrimiento, pero me enfrento a Él y me someto a padecer eso, o acepto padecer eso, porque me someto a la voluntad de mi Padre. Ahí es donde demuestro el verdadero amor, donde yo me someto a la voluntad de mi Padre. Si tú quieres vivir el verdadero amor, tienes que aprender a someterte, a confiar en la voluntad del Padre. Aunque éste te pida, hey, carga con esa cruz. Si estás casado, cárgala. Si no estás casado, hey, sal corriendo, no te metas, porque no es. Es que esto va para una jovencita que quiero mucho, pero ay, qué difícil es que les caiga el 20. Y Dios es providente. Sin que yo darme cuenta, le está cayendo todo así. Pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Elementos para meditar, para profundizar. Es de verdad hermoso cuando la palabra de Dios te abre el entendimiento y dices, ay, qué sonso soy. De verdad, qué sonso. Cuando no entendemos lo que significa perseverar en la fe. Porque dice, Pablo exhortaba, después de predicar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Exactamente el camino que Cristo nos enseña, desde el amor perfecto, mi voluntad sometida y confiada, lo que aprendíamos hoy con Abraham. Abraham, la primera parte de la oración, óiganlo bien, no es presentarle a Dios lo que quiero. La primera parte de mi oración, Dios ya la hizo. Primera parte, Dios me llama a la existencia. Desde ese momento ya empieza la oración. Si Dios me llama a la existencia, ¿qué tengo que hacer yo? Responder con mi vida, con cada acto. Estoy respondiendo a la existencia que Dios me ha dado. Satanás quiere que yo no responda. Satanás me presenta realidades alternas, no reales. El sexo sin amor, sin compromiso, el alcohol, la droga, el odio, el rencor, todos los vicios, todo lo que es pecado. Y fácilmente nosotros terminamos en otros caminos. Entonces, qué importante es descubrir, conocer y entender lo que es perseverar en la fe. Hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y es en este vivir obedeciendo, sometiéndonos a la divina voluntad, que podemos nosotros aprender a exhortar, a perseverar en la fe y pasando por todo lo que nos toca pasar. El sufrimiento, el dolor, el padecimiento, todo lo que es vivirlo desde esta fe, desde esta confianza plena y total de que el Señor me ama y yo le respondo. Entonces les decía, la primera parte de la oración, Dios me llama y yo respondo. Cada cosa que yo hago, desde que tengo uso de razón, es una respuesta a la oración que Dios hizo. Dios me ama, yo respondo. Cuando obedezco, estoy respondiendo. La segunda parte de la oración, Dios me llama a una vocación y yo tengo que responder a esa vocación. ¿Y cómo? Entregándole mi humana voluntad, confiando en Él. Y meditamos a Abraham, cómo Abraham va a confiar en Él, se va a abandonar en Él.
Y va a estar, decíamos, en concordancia, ¿sí? No, consonancia, también que diría concordancia, concorda con un mismo corazón, donde Abraham somete su voluntad y confía. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Dios le llamó a Abraham, ya grande, para que dejara todo. Y él vive sometido a Dios, confía en Dios. Y hablamos de esa tensión que se da con Abraham, porque Dios le prometió, si dejaba todo, salía de su tierra, le iba a dar una tierra nueva y le va a dar una descendencia. Y Abraham le hace un reclamo, pero muy sutil. Señor, es que pues me va a heredar mi siervo, no tengo descendencia. No se puso a gritarle, es que yo ya te hice y no me haces caso. No, él sutilmente le reclama. Y Dios le dice, no, no te va a heredar él, vas a tener este hijo. Y viene ese hijo de la promesa con Sara, el hijo de la risa, porque Sara no le cree, se ataca de risa. Y al estar en esa consonancia, con un mismo sonido, concordancia con un mismo corazón, Abraham entra en esa sintonía y se vuelve misericordioso con el pueblo de Sodoma y Gomorra. Me encanta la oración que hace Abraham. Señor, no se enoje, mi Señor. Y si vas a destruir al justo con el bueno, tú no haces eso, Señor. Y si encuentras 50 justos, bueno, si encuentro 50 no. Ay, Señor, bueno, y 45, bueno, 40, 30, 20. Bueno, ya la última vez, ya no te enojes, ¿eh? Y si 10, bueno, por esos 10. Y no encontró ni 10. Pero Abraham está en esa unidad. ¿Cómo es que Abraham llega a estar en unidad, en esa consonancia? Cuando aprende a escuchar y aprende a obedecer. Esa es la oración perfecta. Uno mi voluntad a la voluntad de Dios, aunque me duela. Aunque aparentemente Él no responda. Él no responde. Abraham pareciera como que no le está respondiendo. Dios no le está respondiendo. Y hay esa tensión, la tensión natural, dramática que hay en la oración. ¿Qué significa? Confiar en Dios, tener fe en esa fidelidad, en esa palabra que Dios nos da y que nosotros debemos confiar. Fíjense cómo Satanás nos engaña, que nos hace creer que Dios nos tiene que darlo todo, porque le reclamamos a Dios, pero es que ya te pedí esto y es que ¿por qué no me concedes esto? ¿Cuándo Dios te ha prometido todo eso? Es Satanás el que te ha hecho creer que tú puedes pedirle a Dios todas esas cosas que a veces ni siquiera son parte del proyecto de Dios. Bueno, ay, no me puse, me emocioné. Es que no me pusieron el reloj y yo aquí hablando y dije, pues no tengo tiempo. Digo, tengo todo el tiempo. Bueno, nos extendimos un poquito, pero valió la pena, creo. Es algo que yo tengo que meditar todavía, porque es mucho para asimilar, pero mucho para ir dejando que el Señor nos guíe. Vamos a pedir por todos nosotros, para que nos animemos unos a otros, para que, como Pablo, exhortar a perseverar en la fe, aunque duela. Eso es lo que hay que hacer. A veces las mamás echan a perder a los hijos. Ay, que no le pase nada a mi chiquito, y lo protegen, pero no me lo hacen crecer en la fe. ¿De qué fregado sirve el sufrimiento de tu hijo si no le ayudas a crecer en la fe? Me lo haces un inútil. Por eso decimos Santa Paquita del barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? ¿Cuántos hijos inútiles han hecho las madres? Porque no han crecido en la fe sus hijos. Ahí se los dejo de tarea. Ya me voy a presentar el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.